Bienvenidos una vez más a su canal de tutoriales de joyería. Hoy les traigo este tutorial para realizar cajas para piedras de donda del número 3. Para hacer estas cajas usaré una chapa calibre 0.25. Primero trazaré una línea recta y luego lo cortaré. Una vez ya tenga cortada una línea recta, con el compás mediré 11 milímetros y trazaré en la chapa. Esta es la medida para sacar la caja para la piedra redonda del número 3. Luego, de una de las puntas cortaré las esquinas. Esto es para que pueda pasar por la hilera. Pero antes de pasar a la hilera, con este dado preformaré el tubo. Esto lo hago para que pueda pasar por los canales de la hilera con facilidad. Como ven, nos tiene que quedar de esta forma. Ahora pasaré a terminar de formar el tubo en la hilera. Tenemos que pasar uno por uno los canales de la hilera hasta lograr unir los dos extremos del tubo. Pero antes de terminar el tubo le doy una recosida para que se suavice el material y así se pueda unir con facilidad los extremos. ¿Ven esta parte plana? Al momento de jalar con el alicate esta parte resbala. Para eso formaré una punta para que el alicate pueda apretar bien.
Listo, ya lo tengo terminado el tubo. Como ven, se unieron los bordes. También tenga mucho cuidado que si se sobrepasan en estirar el tubo, se pueden entrelazar los bordes y se echa a perder el tubo. Ahora soldaré toda la costura que se formó y no tengan miedo que al momento de soldar no se abrirá el tubo. Ya después de terminar de soldar el tubo, si notarán tiene una curvatura, pero no hay problema, esto con los dedos se puede eyectar, solo presionando con calma. Como el material es suave, no hay problema. Bueno, no quedará exactamente bien recto, ¿no? Pero como esto lo cortaré con pequeñas secciones que no se notará. Después de aceptar el tubo, como ven quedó perfectamente. Ahora empezaré a cortarlo en pequeñas cajitas de 4 milímetros de altura. Una vez terminada de cortar las cajas, haremos la prueba con las piedras. Estas piedras tienen que entrar con facilidad y salir, no tienen que quedarse atascadas. Ahora, para que la piedra tenga un apoyo, por dentro de la cajita colocaré una pequeña argolla. Disculpen, pero me salté el proceso de estirar este alambre, pero el alambre lo estiré a un calibre de 0,40 y luego para formar las argollas lo envolví en un alambre de 2 milímetros de espesor. Ahora cortaré las argollas para poder ingresarlos dentro de las cajas. De esta forma los realizo para poder ingresar las argollas dentro de la caja. Con la misma piedra hago presión dentro de la caja para que así la argolla se acomode y la piedra tenga un espacio para poder engastar.
Ahora toca soldar las argollas para que no se salgan. Ahora les mostraré las dos formas de cómo es que engasto estas piedras en estas cajas. La primera es el engaste a cruz de las 4 esquinas y la segunda es el engaste a bisel. Bueno amigos, con esto termino el tutorial de cómo hacer estas cajitas para piedras redondas del número 3. Y en la descripción del video les dejaré las medidas para sacar la caja del número 4, del número 5, del 6 y del 7. Y si te gustó el video no te olvides darle un like y suscribirte.